En este nuevo video vamos a aprender un nuevo patrón de reconocimiento en lo que son bloques de mitigación. El día de hoy, 1 de marzo, nos encontramos en el par euro-neozelandés, donde voy a explicar rápidamente un patrón de reconocimiento bajista que en algunos casos, como menciono en algunos casos pero muy pocos, puede coincidir en un liquidity void, como pueden ver este caso de aquí, ¿sí? Entonces, como pueden visualizar, recuerden que el breaker, ¿sí? Inicialmente puede venir a erradicar máximos anteriores, como pueden ver acá el máximo que había sido erradicado. Y justamente pues en 4 horas teníamos exactamente este liquidity void que podemos ver aquí, ¿sí? Entonces descendiendo a una temporalidad de 1 hora, por ejemplo, si ustedes se fijan, pues obviamente cambia totalmente el escenario. Pero podemos ver como el precio igualmente radica el máximo, bajando a 30 minutos, donde está mucho más claro. Sí, fíjense este rally bajista que hubo aquí. Entonces, bueno, lo importante, como dije, es tener simplemente mercado de liquidity y el resto es bajar la temporalidad. Entonces, como pueden fijarse acá, ¿sí? En el momento en el que el precio erradicó este máximo se había creado a las 3 de la mañana en Londres, ¿sí? Recuerden que siempre si se borran esta parte tienen que entender conformemente trader así. Entonces, como pueden ver, exactamente de lo que se generó este máximo fueron exactamente un día, 2 días, 3 días, 4 días, ¿sí? Quiere decir que el precio vino a neutralizar un máximo de Londres, ¿sí? De la sesión de Londres, ojo con eso, que se había formado hace algunos días, ¿sí? Listo, entonces como pueden ver el precio lo que hizo fue neutralizar un máximo, ¿sí? Y una vez que neutralizó, pues fíjense, se encontró con el liquidity, correcto, y ya a la final hizo un mitigación. Entonces, como pueden ver, lo que siempre menciono es que una vez que nosotros veamos una neutralización de máximos en ambas sesiones o sesiones parecidas, como pueden ver acá, lo secundario es que nosotros busquemos un mitigation. Entonces, como pueden ustedes ver acá, más o menos por acá, ¿sí? Había generado un máximo a las 17:30 y fíjense como el día domingo en apertura, sí, porque esto fue viernes. Día domingo en apertura, pues exactamente el precio tira un pequeño gap y empieza a descender, ¿sí? Entonces nosotros al ver que ya el precio había radicado tanto desde máximo, ¿sí? Lo que nosotros nos corresponde buscar es ver si tenemos algún modelo, tanto de compra o de venta, y como pueden ver acá, pues el precio empieza a generar una estructura alcista, ¿sí? Fíjense, el precio empieza a generar una estructura alcista, donde empieza a sacar tantos impulsos y retrocesos, fíjense, impulso, nuevamente un retroceso, y fíjense cómo el precio mantiene esa estructura, a la par, ¿sí? Y fíjense cómo al final vuelve a sacar el precio, otro impulso, ¿correcto? Vuelve a marcar otro impulso y fíjense, lo que hace secundario el precio es que el precio desciende, ¿sí? Bajando a erradicar tanto el mínimo que se posiciona aquí, fíjense cómo es correcto, y casi igualando, ¿sí? Perdón, aquí cometí un error, me faltó marcar un mínimo más aquí, ¿sí? De esta forma, entonces ahí si el precio sube, erradica el máximo de acá y fíjense cómo después del precio con un mínimo, ¿sí? Viene a erradicar dos mínimos anteriores que se encontraban prácticamente aquí. Fíjense cómo el precio erradica dos mínimos. Sí, entonces como pueden ver aquí hay un fallo de estructura. ¿Sí? Lo que conocemos como break of structure. ¿Sí? Entonces fíjense el precio quiebra estructura al alza y después quiebra la estructura a la baja. Por lo tanto, recuerden que siempre menciono es importante ir marcando altos y bajos con líneas pequeñas. ¿Sí? No marcar el horizontal es completo para no irnos del gráfico e ir pudiendo entender que bueno, si el precio continuó con estructura y como pueden ver el precio radicó tanto máximos y mínimos, entonces fíjense aquí tenemos un break of structure hacia abajo, sí, tenemos dos de hecho porque este impulso radica dos anteriores y también tenemos un break of structure por acá arriba, sí. Si quieren agregar abreviar las siglas pueden escribirlo como BOS, ¿sí? En mi caso siempre le digo break of structure. Y como pueden visualizar el precio acá, había dejado un bloque de órdenes, ¿sí? Fíjense en esta parte, lo que menciono, fíjense el bloque de órdenes. Entonces fíjense, una vez que el precio neutraliza sus mínimos,
Fíjense la jugada que hace nuevamente el precio deja un mínimo previo, hace un retroceso súper corto y después nuevamente vuelve a generar un bajo por debajo de este mínimo. Vuelve a dar quiebre de estructura y fíjense cómo el precio otra vez vuelve a subir y vuelve a erradicar el máximo, correcto, tanto el de aquí como el de acá. Entonces vuelve a repetir el break of structure nuevamente. Y si ustedes se fijan marcando el FIBO, ¿sí? Fíjense cómo el precio respeta exactamente los niveles de OT mencionados, porque esta entrada se da exactamente a las 7 de la mañana, ¿sí? Donde menciono que en algunos casos el OT, ¿sí? El OT para el bloque de mitigación de preferencia suele ser el 62.5 y el 70.5. Entonces fíjense, una vez que el precio llega a la zona, correcto, fíjense, el precio nuevamente nos vuelve a entregar un movimiento a la baja. Entonces a lo que nosotros nos interesaba, ¿sí? Tomar el movimiento a la bajista, recuerden, es hasta el bloque de órdenes que se encuentra por debajo, ¿sí? Que es prácticamente este bloque de acá. Como en todo caso acá hubiera sido pues por aquí más o menos, ¿sí? Entonces, este patrón como pueden ver, ¿sí? Fíjense, bloque de órdenes hace un impulso, quiebra por encima, baja nuevamente, miren la secuencia, el precio regresa, busca el patrón de OT recapitalizando en la hora mencionada, 7 de la mañana, aquí el son de Nueva York, ¿sí? Entonces fíjense, después de momento el precio entrega un movimiento bajista, ¿sí? Y con eso nosotros hemos tenido una posición a la venta, ¿correcto? Entonces como pueden ver acá, la caída total fue de 130 pips con un pequeño stop loss de 15 pips. Entonces es un riesgo-beneficio de más de 1.10 obviamente, ¿sí?